El mundo paranormal es seductor. A veces hay charlatanes en él, a veces hay personas que realmente manipulan lo paranormal. Pero, ¿quién está detrás de todo? De eso vamos a hablar el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un gran abrazo, un tremendo saludo desde el reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, contento, alegre, feliz, normal. Eso. Porque no soy paranormal. Estamos hablando de paranormal, de lo paranormal esta semana, en parte motivados por el archifamoso y nunca lo suficientemente comprendido, o yo creo que comprendido en el sentido, en el otro sentido de la palabra, Halloween. Sí. Queremos dulces. Y luego todo lo que viene después en el... Día de Santos, Día de Muertos. Sí, exactamente. Mira, entremos por otro lado hoy. Primer grito de la independencia. Entremos por la puerta, por la ventana. Mira, ¿tú sabes cuál es la película más rentable de la historia? No. La película más rentable de la historia es Actividad Paranormal. Actividad Paranormal. Actividad, así se llama. Es una película de miedo que yo nunca he visto, realmente he visto cortos y es súper interesante. La película, el presupuesto de la película fue $15,000. $15,000. O sea, fue una película muy barata. Muy barata. Y recaudó $195 millones. Entonces esa es la película más rentable de la historia. ¿De verdad? Ajá. Al final, cuando la película se hizo y le tuvieron que meter más presupuesto, porque obviamente fue bueno, y el presupuesto fue al final de $230,000. Pero la película se filmó en 7 días. Todos eran amigos, eran familia y amigos, y se hizo en una casa normal, y todo era, porque si tú ves la película, todo consiste en que está aquí, filman todo, no hay nadie, y de pronto la taza se cae. Eso es todo lo que aparece en la película. ¿Y tú la has visto o no la has visto? He visto pedazos, Y después te ha dado mello, ya no la sigo viendo. No, pero imagínate una película. ¿Por qué? Porque juega con el morbo de la gente. Y dicen que hay escenas, eso sí, no estoy seguro, que no pasa nada. ¿Tú has visto como ese meme que sale una toma y tú esperas que salga algo y sale ahí esa palmera, no sé si se ve y no pasa nada? Entonces, pero el morbo de la persona. Pues se parece a la casa donde vivo, porque a veces no pasa nada. Mira, a veces pasa un gecko. Mira, no le digas a mi mamá. Y la segunda, sí, a mi mamá le da miedo a los geckos. Y la segunda película más taquillera de la historia, eso sí, ya te lo había dicho, es La Bruja Blair. Que es otra vez, son películas de presupuesto súper barato, pero juegan con algo que inquieta, que da ansiedad, da temorcito, da un poco de risa, que es esto de la actividad paranormal. Sí. No hemos definido, no sé si hemos definido actividad paranormal. Yo te lo decía ayer, es lo que está paralelo a lo normal. Sí. O sea, que no tiene que ver ¿qué con es eso? Bueno, ayer decíamos que tiene que ver con una serie de sucesos, apariciones de lo que no estaría dentro de nuestro mundo físico normal. Y ahí vienen fantasmas, espantos, aliens, ¿verdad? Que no es parte de nuestra vida normal. Ojalá que no sea parte de la vida normal. Zombies. De nadie. Zombies, vampiros, hombres lobos, etcétera, etcétera. Y estos ahora mutantes y prodigiosos que... Yo creo que sí. Que aparecen en las películas. Que sí, que tú sabes que hay una parte, tú lo dijiste ayer, hay una parte de la mitología, porque la paranormalidad y la mitología están muy conectados de alguna forma, aunque la mitología tenía la propiedad de que estaba hecha principalmente para la adoración. O sea, quienes estaban metidos en mitología tenían la fascinación por lo mitológico, por los dioses y los semidioses, pero había un deseo de adorar a esta cultura. Lo paranormal no necesariamente es así. Yo creo que aquí nos meteríamos a hablar de otra cosa, ¿verdad? Pero yo creo que en todo el fenómeno ovni que hay, el fenómeno alien que hay, yo creo que eventualmente esto sí va a jalar hacia el deseo de algunos de adorar a los demonios, porque creo que al final son demonios. Sí. Mira, yo creo que todo esto tiene algún origen en Génesis 6, cuando los hijos de Dios, ángeles, se meten con mujeres. Sí. Porque dice que ahí vinieron los gigantes después de eso. Y vemos cómo ahí Dios hace una renovación de la raza humana y
se mueren todos, solo quedan los descendientes. La palabra correcta es reset. Sí. Da reset. Quedan los descendientes de Noé, pero sus hijos tienen esposas que probablemente tenían esa. Sí. Y por eso aparece después Goliat y otros. O es posible que haya habido otra vez un fenómeno como el que da en Génesis capítulo 6. ¿No crees tú que ahí Dios? Yo creo que Dios pone un montón de barreras. Porque ahí yo creo que ahí vino un cambio. Sí, yo creo que ahí vino un cambio grande. Y dice Judas que no dice Judas, dice el libro de Judas que esos ángeles guardan prisión. Sí. Guardan prisión, que Dios le castigó. Esos en particular. Sí. Pero yo creo que no está, y ahora entraríamos en otra área, ¿verdad? Otra área. Pero yo creo que... El área 51. Sí, el área, ojalá que no. Yo creo que a través de la historia ha habido repetición en la mitología y otra vez a veces en las leyendas, en la cultura popular, mucho de lo que tiene que ver con esta parte nórdica, brujas, duendes, demonios. Galicia, los celtas. Sí, toda esta parte de íncubos, que son básicamente relaciones entre un ángel, un demonio, ¿verdad? Y una mujer. Entonces creo que eso no es imposible que suceda ahora, sin entrar en un temor que no debería dominarnos. Pero lo que pasa en Génesis capítulo 6 es que es generalizado y es una estrategia de Satanás para pervertir la raza humana, que no tenés después. Ahora, ¿cómo todo esto que a algunos les suena fantasioso, lo que estamos platicando? Fantasía es una buena palabra. Sí, sí, fantasía. ¿Cómo eso toca nuestra realidad de hoy y de ya? Sí. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos tiene que hacer esto? ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? ¿Qué nos debe causar prudencia? Porque ayer hablamos... ¿Prudencia, temor? Sí, prudencia y temor. Sí. Bueno, hablamos quizás de estos dos extremos donde uno es decir, no pasa nada. Y, no, eso no es nada, son películas. Y otros decir, todo me da miedo. Sí. Los dos extremos son malos. Los dos son malos, pero creo que en un sentido no pasa nada. O sea, muchas veces hay una parte de lo paranormal y de quienes empujan lo paranormal que realmente están empujando algo que no es. O sea, que es charlatanería, si tú quieres decirlo, ¿verdad? Morbo. O sea, la mente de uno. Y están jugando con el sentimiento de nosotros. Y ese temorcito que hay cuando estás en la finca de tus tíos, ¿verdad? o la finca de unos amigos en la noche y todo está oscuro, ¿verdad? Y te cuentan unas historias. Cuentan una historia y todo huele a húmedo y de repente sentís algo que te va bajando por acá, ¿verdad? Pero esa es araña. Sí, entonces uno dice... zarigüeya. Sí. Ojalá que no, ahí sí me daría miedo quizás, pero hay esta parte de morbo que de alguna forma es atractivo. Yo voy a contar de alguien aquí que está muy cercano a mí, entonces no voy a decir cómo se llama porque mejor no, ¿verdad? Porque es la única esposa que tengo. Y entonces hace muchos años nos llega a ver un amigo, estábamos enfermos, Pati y yo los dos habíamos quedado enfermos unos días de como una fiebre, nos llega a ver un amigo que es médico, un hermano creyente que es médico, buen amigo de nosotros, y entonces no sé cómo terminamos hablando de películas de miedo. Y entonces yo dije, yo no veo películas de miedo, yo nunca he visto películas de miedo, no me gustan porque para mí es dañar mis emociones, mi alma. O sea, yo no quiero dañarme el alma, ¿verdad? Tienes el corazón chiquito. Sí, yo tengo, así algunas cosas no me gustan, ¿verdad? Yo prefiero pensar en Dios y en las cosas del Señor. No, estoy hablando en serio. Yo también, pero en serio. yo veo películas. Yo no veo películas de miedo, no veo en términos generales. Quizás los otros ha sido como... Pero yo no sabía que era de miedo hasta que la fui a ver. Pero entonces... pero estábamos ahí hablando y dice Pati, no, yo tampoco veo películas de miedo. Y dice nuestro amigo, no, yo tampoco veo películas de miedo. Y dice él, solo tal película vi. Yo también, dice Pati, es tremenda, pero esa también es como la otra, dice Pati. Yo también, dice, esa la vi también. Y entonces empiezan a hablar, yo también la vi. O sea, que yo pensé, yo dije, ¿qué les pasa a ustedes dos? Sí. Yo no sabía, porque Pati no ve películas de miedo ahora conmigo, pero veía antes. Se ve que veía antes. Sí, veía antes, ahora quizás me ve a mí y le da miedo. Yo no sé, pero hay mucha gente que dice, yo no veo películas de miedo, yo no quiero esto, pero hay una emocioncita ahí detrás, ¿verdad? Que es seductora, es muy seductora. De acuerdo.
que es una de las armas del diablo. La seducción es una de las armas del diablo. Y creo que no seduce. Yo sé que el término seducción casi siempre está asociado en nuestra mente con sensualidad y sexualidad, pero no nos seduce únicamente por la parte sensual o sexual. Nos seduce a veces por los pensamientos, por las emociones. Hay sentimientos patrióticos que son embriagantes que pueden no venir de Dios. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado. Y la parte de morbo, miedo, es una de esas cosas. Una de esas cosas. Yo puedo pensar en algunos pasajes en la Biblia donde alguien como Simón el Mago, por ejemplo, engañaba constante y consistentemente a la gente. Pero esa era charlatanería. Era charlatanería, pero ¿cómo engaña? Sí. Porque no, en ese caso no es charlatanería de prestidigitación o de algo en el cual tú dices, mira el pajarito, y ven para otro lado. No, había llevado a la gente por un proceso con el cual las dominaba. Él dominaba a la gente por medio de engaño. Sí. Y yo creo que mucho del engaño tiene que ver con miedo. Y en el caso de él, específicamente, les hacía creer que eso venía de Dios, además, porque ese es parte del... Porque yo creo que hay algo de esto en las iglesias. Yo no sé si vamos a llegar a eso durante la semana, pero hay iglesias donde existe este uso de estos elementos. En algunos casos falsos, como en el caso de Simón, y en otros casos genuinos, como hay otros casos en la Biblia. Sí, dice Hechos, de acuerdísimo, Hechos 8, dice, pero había un hombre, ahí están, en ese momento ellos han estado predicando, y había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. O sea, aquí está los tenía bien dormidos. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces ahí este es el que después dice, hey, esto que están haciendo ustedes es sorprendente, ¿verdad? Porque no me venden un poquito del Espíritu Santo, porque aquí hay negocio, aquí hay business, aquí hay business, que creo que eso puede pasar en las iglesias. Perdón, otra vez, así, porque dice, imagínate que dice que tenían engañados desde el más grande hasta el más pequeño. Sí. Eso quiere decir a todos, eso es lo que quiere decir esa expresión. Y dice que este era el gran poder de Dios. Sí. Qué tremendo cuando esto se acerca a una iglesia. Y él dice, más adelante, Simón dice, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pablo le dijo, ¡puc! Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Sí. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Sí. Y él se arrepiente, creo yo. Él se arrepiente. Porque él les dice que... Oren por mí, oren por mí. Sí, creo que hay una parte de charlatanería, engaño, que hace creer a las otras personas que es verdad, pero no es verdad. Mira, algo que aprendí hace muchos años es que el que te inculca temor te domina. Claro. Te domina. Claro. Si tú crees que tu jefe te puede despedir y él mantiene todo el tiempo la sensación, no, es que si no llegas a tal número te despido, es que si no haces tal cosa te despido. Ese ambiente, que es horrible, dicho sea de paso, esa persona te controla. Pero otros, el esposo que le dice a la esposa, no, quizás hasta aquí vamos a llegar, no, quizás nos vamos a terminar separando. Y la persona ahí, por temor, lo domina. Yo conocí personalmente a este hombre, no creyente, pero por lo que estás diciendo me hace pensar que llegaba a su empresa, era un empresario conocido, llegaba a su empresa y decía, tenía a todo su personal reunido, decía, ¿llegaste a tus metas? No, estás despedido. ¿Llegaste a tus metas? No, estás despedido. Ok, voy a preguntar a los demás. Y claro que en ese momento todo el mundo estaba... y de verdad, despedía a la gente, despedía a ejecutivos altos de su empresa. Y a los bajitos también. Sí, también, porque eso quiere decir, desde los más altos hasta los más pequeños. Pero era esta parte de temor. Temor te gobierna. Es la herramienta del diablo, según Hebreos capítulo 2. Sí. Dice que él tenía
tenía prisioneros a todos por el temor de la muerte. O sea, es el temor el que hace que en algunos casos que el diablo tenga poder sobre uno. Sí. Sin embargo, hay casos en los que sí está el diablo. Sí, ahora ya no está el diablo desde la parte charlatana y desde la parte de... Hay un poder espiritual superior. Hay un poder espiritual superior a nosotros. Sí. No superior a Dios, No, pero no, superior no, a no. nosotros. Y ahí mismo en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 16, aparece aquella chica, ¿verdad? Que dice Pablo, que aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ok, esta sí es una mujer que está poseída, una joven. Es una joven que está poseída, pero fíjate que tremendo, porque una vez más conectado con la posibilidad de que en el mundo religioso estén esta clase de personas. El mensaje de ella no es oigan 666, ¿verdad? Pongan una cabeza flotante de cabra ahí detrás de ustedes en lo que oyen escalera al cielo. O sea, sí, no hay esta, no es este el mensaje. El mensaje de ella es este. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, lo que estaba diciendo era correcto. Era correcto, ¿verdad? Pero dice, esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Esto, o sea, estaba poseída literalmente y Pablo le libera, voy a decir. Y entonces allí como él, en la cultura de cancelación, canceló al demonio, los dueños de esta chica lo mandaron a cancelar a Pablo, y terminó preso en la cárcel, ¿verdad? Termina Pablo preso. Sí, Okay. es tremendo. Entonces, hay una parte que sí es un poder, sí es un poder. Y creo que no es la carreta chillona, no es el área 51, ¿verdad? No es la descarnada. No es la descarnada. La llorona. Pero que existe un poder, existe un poder. Ok, una pregunta nada más porque estamos casi terminando el programa. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar o podemos diferenciar nosotros cuando hay un poder real y cuando hay una charlatanería? Creo que eventualmente sí. Ajá. Creo que si tú utilizas los parámetros de la palabra de Dios, la Biblia dice que podemos probar los espíritus si son de Dios. Y yo creo que sí, yo creo que se puede. Creo que al mismo tiempo es un riesgo ser engañados. Sí. Yo te voy a decir algo en términos generales de todo lo que tiene que ver con paranormal, y quizás podemos expandirnos en esto el día de mañana. Okay. Esta seducción de la cual hablábamos hace un rato engaña a creyentes. Sí. Y algunos están atrapados en eso, atrapados en la búsqueda de lo paranormal o fascinados con esto. Y fascinados en la palabra, la forma más correcta de la palabra fascinación, acuérdate, es engaño, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener muchísimo cuidado. Podemos, sí, pero yo no iría con la bravuconada de decir: échenmelos. Sí, ¿verdad? ni a mí nadie me engaña. Ni a mí nadie me engaña. Ninguna de las dos Sí. cosas. Mira, una cosa más, nada más. Creo que necesitamos tener cuidado en nuestro mundo de fe, en nuestro mundo de iglesia, de hermanos, de costumbres. Quizás hablemos de eso algún día de esta semana. Me parece. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que detrás de toda la fascinación que hay alrededor del mundo paranormal hay un enemigo, y este enemigo es Satanás. Él usa el temor, a veces de una manera charlatana, utilizando personas charlatanas, a veces utilizando realmente su poder concretizado en personas que pueden manipular el mundo normal. Como sea, debemos tener mucho cuidado. Creo que esta es un área que los cristianos bien haríamos en dejar tanta distancia entre ella y nosotros, sin vivir bajo miedo, porque ayer hablamos de que había que tener prudencia y temor, pero no miedo, pero sin vivir bajo el miedo, pero tenemos que tener toda la distancia que sea posible. Me gusta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, prudencia sin temor es una buena frase para hablar de estos temas. Entendiendo que detrás de todo esto no está Dios, detrás del mundo paranormal no está Dios, no está el Espíritu Santo, no son ángeles, sino que la mayor parte de veces es o un charlatán usado por el enemigo o el enemigo mismo. Y ten mucho cuidado, porque en esto, por muy inteligente que te creas, todos podemos ser engañados. Sí, hay que tener muchísimo cuidado. Y mucha palabra en esto, ¿verdad? De acuerdísimo. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora.
Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.